a través de la inyección de recursos públicos al mercado. El texto legal del dictamen contiene principalmente los siguientes temas: transferencias de partidas, transferencias financieras, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, contratos, incrementos de remuneraciones, autorización de convenios con organismos internacionales, expropiación, modificaciones de diversas leyes, autorizar al Ministerio de Salud la subasta inversa electrónica para adquisición de medicamentos, entre otros. Señor presidente, como sabemos, la ejecución del gasto público en la economía es un instrumento financiero que también sirve de la política fiscal y que permite no solo cumplir con las necesidades básicas del Estado, sino que tiene un rol importante en el desarrollo y crecimiento del país. Durante la ejecución del presupuesto público se presentan diferentes problemas que no permiten ejecutar la totalidad de recursos programados, como la que está ocurriendo en el presente año fiscal 2017. Y por ello es necesario plantear modificaciones legales de tal manera que se cumpla el objetivo presupuestario tal como lo señala el artículo 80 de la Constitución y la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para el uso eficiente de estos recursos. Por ello, es de vital importancia la ejecución del total de presupuesto público aprobado para cada entidad del Estado para el año fiscal 2017. Su ejecución es fundamental porque permite contribuir con el crecimiento de la economía, dinamizar los diversos sectores de la economía, entre ellos el sector constructivo, que es un sector que demanda mucha mano de obra, más aún cuando hay ingentes recursos para obras y necesitamos cerrar las brechas en infraestructura, en educación, salud social, transporte, agricultura, entre otros. En este contexto es necesario que se autorice a los pliegos efectuar transferencias de partidas de aquellos pliegos que no van a ejecutar para aquellos pliegos que necesitan mayores recursos, o también facilitar el uso de los recursos presupuestales, facilitando las modificaciones con el fin de habilitar recursos que permitan la ejecución del gasto público y de esa manera utilizar de manera eficiente los recursos que han sido programados en el año fiscal 2017. Por ello es necesario autorizar, primero, recursos para destinar a los gobiernos regionales y gobiernos locales para el financiamiento de proyectos de inversión infraestructura vial. Segundo, al Ministerio de Educación para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de gobiernos regionales y los gobiernos locales para el financiamiento de 70 proyectos de inversión. Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Ministerio de Defensa para financiar la ejecución de diversos proyectos de inversión. 4. Transferencia de partidas del pliego 037, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a favor de diversos pliegos de los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión de infraestructura urbana. 5. Transferencia de partidas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a favor del pliego de la Municipalidad Distrital de Atuncuya para financiar un proyecto de inversión, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la Municipalidad Distrital de Guabal, Jaén, Cajamarca, para financiar el proyecto de inversión mejoramiento del camino vecinal Empalme, San Agustín, Guabal y Bellavista, Distrito de Guabal, Jaén, Cajamarca, al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de sus organismos públicos y los gobiernos regionales para el financiamiento de actividades sanitarias no efectuadas como consecuencia de las valorizaciones pendientes de pago del Seguro Integral de Salud, el SIS. Al Ministerio de Educación para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional durante los años fiscales 2017 y 2018 a favor de universidades públicas para el pago de incremento a los docentes del mes de diciembre del 2017. Al Ministerio de Educación para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional durante el año fiscal 2017 a favor de universidades públicas para financiar la remuneración de docentes contratados de las universidades, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura de cocinas, almacenes y servicios higiénicos en diferentes instituciones educativas del nivel de educación inicial y primaria, y a la Comisión de Promoción del Perú para 5 ascensores.
15, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para las transferencias financieras a favor de entidades prestadoras de servicios de saneamiento con cargo a recursos del Fondo para Intervención ante la ocurrencia de desastres naturales. Al Ministerio de Educación para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar acciones de mantenimiento preventivo de la infraestructura de los locales escolares públicos, el mejoramiento de los servicios sanitarios y la adquisición de equipamiento mejor a fin de asegurar para la ejecución del referido mantenimiento. Es así, colegas congresistas, de la misma manera, autorizar al Ministerio de Salud para la subasta inversa electrónica para la adquisición de medicamentos, continuidad de recursos para las acciones a cargo de la Autoridad de la Reconstrucción con cambios para garantizar la continuidad de las intervenciones en el marco de la Ley 30.556, conforme podrán verificar con el dictamen que han sido distribuidos a los señores congresistas. El dictamen del presente proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad por la importancia y urgencia que se requiere en estos momentos en la ejecución del gasto público para estar a casi mes y medio de terminar el año fiscal 2017, pero que los diversos pueblos de nuestro país requieran con urgencia la ejecución de diversas obras y en algunos casos para que puedan con la continuidad de las mismas. Es por ello, colegas congresistas, solicito a la representación nacional el debate y la aprobación del presente proyecto cuando se considera pertinente. Colegas congresistas, muchísimas gracias, señor presidente. También manifestar en el anexo 5 que por el error dice SNIP 30. En el anexo 5 dice por un error SNIP 32 77 73, debe decir SNIP 35 43 74 con sus montos correspondientes que están diseñados. Eso es lo que podría manifestar, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Se va a iniciar el debate. ¿Algún congresista que va a hacer uso de la palabra? Lescano. Congresista Lescano. Señor presidente, yo tengo algunas observaciones a este dictamen. Congresista Lescano, el congresista Petrosi le pide un minuto de interrupción, si le puede conceder. Con todo gusto. Correcto, congresista Petrosi. Señor presidente, en el proyecto de ley 1980 que propone aprobar medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establecer otras disposiciones enviado por el Ejecutivo, se ha detectado un error material en el anexo 5, relación de proyectos habilitados en el listado de dichos proyectos. Es necesario se corrija el ubigeo y nombre de la entidad que ejecuta el proyecto contemplado en la línea 44 del anexo 5 del proyecto de ley número 1980/2017-PE. Toda vez que dicho proyecto le corresponde a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao. Dice ubigeo 090206, nombre Municipalidad Distrital de Ana de Tusi. Debe decir ubigeo 090205, nombre Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillaos. Agradeceré a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, por favor, y Cuenta General de la República se sirva a gestionar la corrección mencionada. Mil gracias. Puede alcanzarle a la congresista Beteta la aclaración, congresista Petrosi. Congresista Lescano, tiene uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. El artículo 25 de este dictamen que trae la Comisión de Presupuesto autoriza al Ministerio de Salud a hacer lo que se llama subasta inversa electrónica, que es un mecanismo válido para conseguir bienes, en este caso medicamentos o equipo médico, a precios más reducidos. Sin embargo, en la parte final hay un dispositivo muy peligroso que se puede prestar a negociados, a comprar medicamentos caros, a incurrir en actos de corrupción. Y dice que este tipo de compras a través de subasta inversa electrónica se puede realizar solamente con un solo postor, con una sola oferta válida. De manera tal que no va a haber competencia, no va a haber concurso de precios, no va a haber competencia en los precios más baratos que el Estado puede determinar para la compra de medicamentos y equipo. Entonces, señor, todo el 2018 se está facultando para que el próximo año
el Ministerio de Salud pueda hacer este tipo de subasta inversa con una sola oferta válida, es decir, a través de monopolios. Y repito, eso se puede prestar para comprar medicamentos a una sola empresa, monopolizar, repito, la venta de medicamentos y consecuentemente incurrir en actos de corrupción. Yo no sé si ese dispositivo va a permitir, señor, transparencia en el manejo de los recursos del Ministerio de Salud, que ya hemos visto que se hacía con el ex asesor Moreno, cómo se manejaban los dineros del Ministerio de Salud. Artículo 25, señor. En el artículo 33, del dictamen habla de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación a ejecutarse en el año 2017. Es decir, cómo se tiene que realizar las inversiones en estas materias. Obras de optimización, inversiones de optimización, ampliación marginal, obras de reposición y obras de rehabilitación. Y lo que se está disponiendo, señor presidente, es que estos proyectos pasen directamente a la fase de ejecución, es decir, se dan un salto, evitan una serie de etapas de los proyectos y pasan del proyecto a su ejecución. Dice hasta noviembre del 2017. Ya estamos acabando noviembre del 2017 y podemos pasar de un simple proyecto a ejecutar ese proyecto sin cumplir todo el procedimiento. Se van a dar actos también de corrupción y se van a hacer proyectos mal hechos. Entonces, yo pregunto a los señores congresistas si eso está bien. A mí me parece que eso está mal. Minuto adicional, congresista. Señor, que se debe cumplir todo el procedimiento y no desesperarse a hacer obras hasta noviembre del 2017, sino poderlos hacer también el próximo año y transferir los recursos en el proyecto del 2018. Y finalmente, señor, en el artículo 49 del dictamen, cuando se habla de posesión en zonas de riesgo no mitigable y zonas intangibles, aquí se está prohibiendo, señor, que se pueda construir o poseer un terreno, una cosa en quebradas o en zonas donde pasan pues ríos y pasan una serie de corrientes de agua, porque hemos visto que las personas que tenían construidas sus viviendas ahí, vienen la época de lluvias y arrasa con todo las corrientes de agua que se han venido, los huaicos y otro tipo de fenómenos naturales. Eso está bien, pero solamente se está aplicando la prohibición de que haya posesión en esas zonas peligrosas, en zonas que no están comprendidas en la ley de reconstrucción. Así dice. Para que termine un minuto, congresista. En las zonas que no están comprendidas en la reconstrucción. En otras palabras, en las zonas de reconstrucción sí puede haber posesión en zonas no mitigables. Es decir, podemos construir en zonas de riesgo. Eso no tiene ningún sentido. Eso también se tiene que corregir, señor presidente. La prohibición de construir en zonas peligrosas debe ser para todo el territorio nacional, no solamente las que están fuera de la zona de reconstrucción que tiene que llevar adelante el Estado peruano. Por lo tanto, en estos 3 artículos le pido a la presidenta de la Comisión de Presupuesto que haga una revisión y lleve a cabo las correcciones correspondientes, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Rosas tiene uso de la palabra. Presidente, como siempre, la discusión de los presupuestos trae como consecuencia una discusión de contradicciones, también de algunas, a veces de coincidencias. Pero aquí hay más discrepancias, presidente. Le digo esto porque, primero, que este proyecto ha sido presentado por el Ejecutivo y ha sido presentado nada menos que con 17 proyectos, pero se ha incrementado a 43. El problema del incremento va en el sentido, ¿cómo es que se incrementa? ¿Cuáles son las razones? Y se dice que todos estos proyectos son discrecionales, ¿no? Porque son obras en continuidad. Entonces, este proyecto tiene que tener 1.000 millones como base para este trabajo. Pero como todo el mundo se pregunta, ¿este proyecto hasta cuándo?
este proyecto en continuidad, ¿qué plazo tiene? Es precisamente este año. Entonces, para eso, aprobar 1.000 millones se van a hacer de una manera muy rápida, acelerada, o no se va a continuar, pero sin embargo se está aprobando en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los criterios para esta selección? Nivel de pobreza, territorialidad, lejanía de un territorio a otro, ¿cuál es? Entonces, pero sin embargo, entre la discusión que se ha dado, presidente, se ha visto de que tiene anomalías, tiene problemas. Por ejemplo, hay regiones, y no voy a decir qué regiones, porque no estamos en conflicto con las regiones, pero hay regiones en las cuales se han acumulado montos en este presupuesto que no tiene que ver nada con el resto. Hay otras regiones en las cuales no se ha considerado en absoluto, pero hay regiones que por coincidencia o no sé por qué tienen mucho más montos de lo debido. Entonces esa situación pone en conflicto no solamente al país, porque estamos hablando del presupuesto del país, sino estamos hablando de un conflicto en el propio Congreso. De ahí que se ha pedido una y otra vez para que venga la ministra a explicarnos sobre este asunto. Sin embargo, no hemos podido recibir la respuesta y es como consecuencia de esto que se aprueba como está. Y desde luego sí se aprobó por unanimidad. Y se aprobó por unanimidad porque efectivamente no había tiempo para más discusión y porque efectivamente tampoco había respuesta del Ministerio de Economía y hemos tenido que aprobar como una especie de camiseta de fuerza, hacer las cosas. Pero yo le digo que esto no es nada equitativo. Este proyecto ha sido aprobado a pesar por unanimidad, a pesar de las cosas, pero no ha tenido el nivel de equidad que ha debido de tener la región. Minuto adicional, congresista. Sin embargo, con estas falencias hemos podido aprobar por la premura del tiempo y por las necesidades también que hay en los proyectos de continuidad. Ese ha sido el motivo por el que se ha aprobado de esa manera, presidente. Y creo que hay que considerar esos aspectos. Es la primera vez que yo participo en una discusión de presupuesto y realmente me he quedado un poco sorprendido de la manera cómo se hace esta discusión, cuando en realidad desde el Congreso deberíamos de tener otros criterios de discusión y otro tipo de prioridades. Y creo que eso hace de que tengamos que hacer propuestas de otra índole, presidente. Muchas gracias. Muy bien, concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Karina Beteta Rubín, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Ya terminó. No me han pedido la palabra, ya he dado. Ya, congresista Ochoa, congresista Porón. ¿Ya? Presidente, sí, yo solamente quisiera establecer la importancia que le dio la Comisión de Presupuesto al proyecto de ley, presidente. Sin embargo, me gustaría intentar ser explícito en algunas demandas que venimos presentando. Este proyecto de ley dinamiza la inversión pública, pero además permite usar los saldos presupuestales de los diferentes sectores. Y en ese sentido, presidente, tenemos diferentes procesos de transferencia de una genérica a otra genérica para poder garantizar la continuidad de obras. En ese sentido, presidente, quisiera tomar en el caso específico del tema de educación, donde se autorizan modificaciones presupuestales en el Ministerio de Educación. Presidente, a través suyo a la presidenta de la Comisión. En el Ministerio de Educación, presidente, vamos a tener un saldo presupuestal más de 1.000 millones de soles. Sin embargo, presidente, nuevamente el Ministerio de Educación niega la responsabilidad que tiene y que podría muy bien generar una gran oportunidad para cumplir. Por ejemplo, presidente, ¿cómo podemos usar saldos presupuestales para pagar la deuda social? En el caso de la deuda social, presidente, vengo señalando desde hace mucho tiempo, conjuntamente que muchos congresistas aquí en el Parlamento, que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación se niegan a pagar la disposición del Poder Judicial que tiene que ver con el pago de la continua. Una sentencia en cosa juzgada que ordena al Ejecutivo restituir el sueldo completo de los docentes
que están en vida, porque aquellos docentes que tienen cosa juzgada y han muerto, ya no tienen el derecho de su sueldo completo. Y esa disposición del Poder Judicial determina que el Estado, a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, se tenga que pagar la famosa continua, además de la sentencia de reconocerle los intereses y lo adeudado y lo que se le ha negado pagar. En ese sentido, a través de la Presidencia, sugiero se incorpore un artículo que permita al Ministerio de Educación, pero también a todos los demás sectores, presidente, que hagan uso de saldos presupuestales para reducir la brecha de la deuda social correspondiente. Solamente señalar también acá, presidente, los docentes de los institutos de educación superior tecnológico y las Fuerzas Armadas no pueden tener su nivelación remunerativa a costa de solamente 3 millones de soles. El Ministerio de Defensa es negado por el Ministerio de Economía y necesita un decreto supremo refrendado por el Ministerio de Educación para garantizar que los profesionales que forman a nuestros técnicos que van a darle mantenimiento a todo el instrumental armamentístico que tenemos en el país puedan tener un sueldo justo, porque su sueldo está por debajo de los 1.100 soles. Solamente me pide una interrupción el congresista Horacio. Si congresista, yo le pido que por favor centremos el debate a lo que estamos viendo. No estamos viendo acá el tema de remuneraciones, porque acá se tiene que este proyecto viene el Ejecutivo sobre ciertos temas y alargamos el debate y tenemos una agenda bastante larga para el día de hoy. Congresista, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Lo hacemos sin el ánimo de exacerbar. Sabemos que tenemos que destrabar las inversiones y destrabar las inversiones públicas. Pero estos proyectos de ley nos muestran algunos reparos que creo que es necesario alertarlos. Y estamos tomando la voz en el sentido, por ejemplo, del artículo número 38, donde manifiesta que las contrataciones al proyecto especial para la preparación y desarrollo de los 18º Juegos Panamericanos del 2019 y sextos para Panamericanos, autorízase por excepción al proyecto especial para la preparación y desarrollo de estos Juegos a exonerarse de la aplicación del Decreto Legislativo 1052 y su reglamento y a contratar bajo el régimen civil los servicios necesarios para la organización y realización de los referidos Juegos. Lo que nos están diciendo, en otras palabras, es que se le está dando facultades a esta unidad ejecutora para que se le dé un ablandamiento normativo según a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Así ha mandado dentro del proyecto de ley al Ejecutivo. Se le ha hecho algunos incrementos. Se le ha vencido el tiempo, congresista. ¿Quiere hacer una interrupción? Solamente para concluir, se le ha hecho, donde dice al final, mediante resolución de su titular del proyecto especial, debe aprobar lineamientos para efectuar las contrataciones que se realicen, los cuales deben considerar los principios previstos en el artículo 2 de la Ley 30.225, la Ley de Contrataciones del Estado. Ahí encontramos otra contradicción. Con esto, prácticamente, a esta unidad ejecutora, que tiene que ver con los Juegos Panamericanos del año 2019, y además este tema que ha sido tan cuestionado, se le está dando disponibilidad a facultades para que tengan su propia ley de contrataciones y adquisiciones. Una propia norma que tiene que ser fiscalizada. Y que eso es un tema que a nosotros nos preocupa. Muchísimas gracias, señor presidente. Gordito Ochoa, puede continuar. Presidente, solo haciendo atingencia de que efectivamente estamos en el tema. La ley dice, ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público. Y lo que estamos señalando es una idea extraordinaria que compartimos la gran mayoría de los congresistas para poder cerrar una brecha. Que el Ministerio de Educación, que todos los sectores, presidente, agreguemos un artículo en el que se permita que los diferentes sectores puedan usar saldos presupuestales para reducir la brecha de sus deudas sociales. Esto, presidente, ayudaría al país a reconocer que por parte de los ciudadanos que se está haciendo justicia. En ese sentido, presidente, solo quiero señalar un ejemplo. La Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco, solo en saldos presupuestales para este año tendrá más de 2 millones de soles. ¿Cómo no hacer justicia con el magisterio si a través de este proyecto que dinamiza la ejecución del gasto público se le permita cumplir con esta responsabilidad? Y finalmente, presidente, voy a... Para que termine, congresista. Terminar, efectivamente.
En conversación con la superintendencia de la SUNAFIL, presidente, ellos también expresan que tienen saldos presupuestales. Y la autorización y la incorporación de un artículo para usar saldos presupuestales en la SUNAFIL le permitiría a la región Junín, Lima provincia, San Martín, Ucayali, Puno y Ayacucho de instalar las superintendencias descentralizadas. Y en ese sentido, los trabajadores de estas regiones tendrían la oportunidad de tener sus derechos laborales supervisados, presidente. Por intermedio suyo, vamos a alcanzar a la presidencia esta sugerencia. Muchas gracias. Tiene uso de palabra. Presidente, en el sentido de poder entender rápidamente algo que es bastante complejo y que requeriría de un debate y un análisis mucho más claro. Lo que yo tengo claro hasta la fecha, hasta el momento de haber leído esta iniciativa y esta disposición que viene del Ejecutivo y que ha sido aprobado aquí, es que los criterios no están claros. ¿Cuáles son los criterios que se han tomado para tomar este tipo de decisiones? ¿Son territoriales? ¿Son poblacionales? ¿Son índices de pobreza? ¿Cuáles? Porque una de las cosas, dos temas que me preocupan bastante y que ha sido referido ya por el congresista que me antecedió la palabra, es el artículo 49 cuando habla posesión de zonas de riesgo no mitigables y hace toda una fundamentación de que no debería estar sobre la afectación de estas zonas no mitigables, no hay derecho de posesión en zonas consideradas no mitigables. Y eso parece bien, porque así la gente no puede correr más riesgos. La gran interrogante es cuáles son esas zonas. ¿Existe algún mapa de zonas no mitigables publicadas por el CENEPRED para poder decir en estas zonas efectivamente no se puede volver a evitar y queda bajo la administración y custodia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la que preserva su intangibilidad bajo responsabilidad dando cuenta a la PCM? Y también está facultada a disponer la desocupación y o demolición de toda edificación. Y sin perjuicio a lo señalado, podrá destinar y asignar a título gratuito a solicitud de las entidades respectivas los bienes antes citados. ¿Quién define eso? ¿Cómo se define? ¿Bajo qué criterios? Y no solamente eso, señor presidente, me quedan muchas dudas, sobre todo solamente en este artículo. Hay otros más que han sido referidos y que requerían de un mejor análisis, con mayor tiempo y sobre todo conocer cuáles son esos criterios. En los anexos 5 y 7 se han incrementado más proyectos. Yo quisiera saber por qué razón, y yo quisiera preguntar, me parece muy bien que las regiones tengan mayor incremento de presupuesto, ¿no?, para más obras. Esto es todo lo que legítimamente cada una de las regiones quieren. Pero resulta curioso que Huánuco y Arequipa, si no estoy mal, son las dos regiones que tienen mayor cantidad de obras para la ejecución en este incremento. ¿Cómo se han determinado estos criterios? Yo quisiera, por favor, una respuesta sobre la base explicativa o esto es solamente pura coincidencia para la asignación que sea en Huánuco y en Arequipa. Gracias, presidente. Congresista Tucto, tiene usted la palabra. Tucto. Muy amable, presidente. Presidente, hemos apoyado ayer esta moción, esta propuesta del Ejecutivo en el sentido de que este dictamen está recaído en el proyecto de ley 1980 para que aprobar las medidas para dinamizar la ejecución de gasto público y establecer otras disposiciones que ya los colegas congresistas han venido discutiendo. Sin embargo, presidente, yo quiero ir directo a un tema esencial que me preocupa bastante, ¿no? Estos días y sobre todo ayer, algunos alcaldes de la región Huánuco se han acercado a mi despacho, han llamado diciendo que ya el ministro ha anunciado que se ha quedado disuelto el programa de mejoramiento integral de barrios. Y con esto, muchos de los proyectos de pistas y veredas que ya están, digamos, foliados o sacramentados por el ministerio y por este sector, que estarían quedando de lado. Es decir, todos los proyectos que han sido formulados con fechas anteriores tendrían que necesariamente formar parte de este nuevo proceso y tendrían que reformularse. Entonces, ¿cómo es posible, presidente? Ya que muchos de nuestros gobiernos locales en todo el país han venido haciendo un seguimiento exhaustivo durante varios años, 2, 3, 4 años, para que el Ministerio de Vivienda, a través del programa Mejoramiento Integral de Barrios, pueda pues
digamos, hacer las observaciones, hacer las evaluaciones, y los alcaldes han ido levantando las observaciones durante varios meses y años.